Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante y del cual tengo buena experiencia. Vamos a hablar específicamente de qué cantidad de dinero necesitamos llevar a Dinamarca si vamos a emigrar. En este caso quiero desglosar parte a parte, es decir, ir diciéndote cada cosita que es necesario para emigrar y cuánto cuesta. Quiero que entiendas completamente este tema y que te vayas de este video sabiéndolo todo. Si no me conoces, mi nombre es Claudio, esto es Goncalves Vlog y de una vez iniciemos un nuevo video. Planear muy bien tus costos va a ser determinante para poder tener éxito al emigrar. No quiero que te tomes esto a la ligera y por eso he hecho este video, que creo que es el único que me falta de hecho para poder hablar en mi canal. Igual, si hay una pregunta que aún no he respondido, déjala acá en los comentarios. Voy a dividir esto en dos opciones, tanto para personas que vienen solo y que vienen, digamos que buscando las mínimas comodidades, pero también puedo hacerlo para dos personas, para una parejita. Es decir, en este caso esta pareja viene ya buscando una habitación en un hotel, es decir, buscando un poquito más de privacidad. En el caso de los hostales va a ser muy sencillo, ya que yo en realidad llegué acá a través de Urban Camper. También existen otros hostales como City Hub y muchos más, pero yo me quedé en Urban Camper. De ese les puedo decir que de verdad es bastante bueno, tiene sus habitaciones como tal de 4 personas, digamos que es un camper dentro de un lugar techado y toda la cosa, tiene sus lockers, sus comodidades, tiene también un baño que no es privado, es digamos que tiene varias duchas y tiene varios lavamanos. De verdad es muy bonito el hotel o el hostal. En cuanto a esto, para individuales puedes gastar entre 230 a 300 euros. Esto para 10 días, que es lo que yo recomiendo para tu llegar y buscar alojamiento fijo con CPR y también entonces para poder buscar empleo. En esos 10 días podrías acomodarte para estas dos cosas. Eso sí, dedicándote a full. Ok, seguimos sumando. También voy a tomar 10 días para la parejita que viene y se va a quedar esos 10 días acá para poder conseguir. Quizás tengan algo más de facilidades en conseguir trabajo o conseguir arriendo principalmente porque son dos buscando, digo yo. Vamos a ver, en este caso son 630 por esos 10 días. También puede llegar hasta 700. Vamos a tomarlo en este caso en un punto medio y vamos sumando. El siguiente punto es la comida, fundamental. ¿Cómo yo lo hice? En un principio te hablé, en este caso, del hostal que daba comida, por lo menos el desayuno, nada más el desayuno. Eso sí, eran pan, jamón, queso, salami, mermelada y juguito, más nada. Eso era todo. Seguro te suena cansón comer 10 días eso, pero puede ser un esfuerzo. Si no, igual puedes poner algo más y comes afuera. Y eso es lo que vamos a hablar, porque también vas a almorzar y vas entonces a cenar. Y con esto vas a gastar un poco más. ¿Qué hice yo estos 10 primeros días? Traté de comer lo más barato. Esos son por lo menos kebab y también alguna otra comida tipo callejera que ofrecen tipo árabe. De verdad, muy buena. Ahora, también está la opción de ir al supermercado e ir por estas comidas que ya están listas, ya que en el hostal por lo menos no tienes la posibilidad de cocinar. Igual sucede para nuestra parejita que estamos sacando la cuenta en el caso de que alquilen un hotel. Ahí tampoco van a poder entonces cocinar. Así que yo estimo que por persona cada uno se va a gastar entonces 150 euros. Sumamos 300 euros acá y sumamos 150 euros de este lado. Aquí es donde se me puede hacer un tanto más complejo sacar estas dos cuentas, pero igual lo vamos a seguir haciendo y te voy a explicar cómo. Yo recomiendo usar Donkey Republic. Esto es un sistema de bicicletas que tú pagas aproximadamente 199 coronas, es decir, casi 27 euros. Esto te va a servir mucho, ya que a través de Dinamarca tú te puedes mover en bicicleta de un lado a otro sin ningún problema. Las ciudades en Dinamarca son totalmente planas, así que moverte en bicicleta no es ninguna complejidad. Ahora, si donde tú te mudaste existen trenes o metros que se encuentran cercanos a donde tú vives,
seguramente utilizarás el metro. En este caso debes presupuestar aproximadamente 700 coronas, es decir, aproximadamente 100 euros. Ahora, pendiente, si a ti se te ocurre o se te pasa por la mente no pagar el metro o no pagar el tren, ten por seguro que te va a llegar una multa porque hay muchos vigilantes en las estaciones o montándose en el metro y constantemente piden la comprobación. Así que muy pendiente porque son 100 euros de multa. Toma tus precauciones, hazlo legal, porque creo que si vienes a este país es para hacerlo bien, ¿no? Sigamos. Como yo sé que las personas cuando emigran le echan muchas ganas, entonces en 10 días ustedes lograron conseguir arriendo y trabajo. Ahora hablemos de ese arriendo que consiguieron, porque ese es otro gasto. En el caso individual pueden conseguirse habitaciones por 5.000 coronas. Esta cantidad es la que vas a pagar por mes. No estoy incluyendo todavía la garantía, que también es de 5.000 coronas en este caso. Entonces vas a terminar pagando 10.000 coronas. Pendiente, aquí voy haciendo la conversión y te la voy mostrando. Sí, escucharon habitaciones. Y es que en realidad para llegar por lo menos a Dinamarca, si ustedes quieren entonces conseguir, digamos, con un tipo de estudio, va a estar por los 8.000. Y creo que ahí no nos alcanzaría tanto el presupuesto, incluso para trabajar y todo el tema, sería muy complejo. Al menos que quizás se vayan a una ciudad de afuera. Así que no lo tomaré en cuenta. Bueno, en este caso, digamos que nuestra pareja consiguió arriendo, podemos vivir entonces los dos en este lugar y no hay ningún problema. ¿Cuánto debo pagar por un tipo de habitación así? Generalmente va entre los 8.000 y 9.000. Le pondré 9.000 en este caso para poder ir sumando, pero no le hemos sumado entonces también la garantía, porque eso tiene una garantía. Así que no es solo el mes de arriendo y le sumamos 9.000 más. No se te olvide darle like, comentar este video y por supuesto suscribirte si quieres conocer mucho más de Dinamarca. También no se te olvide dejarme un comentario qué lugar de Dinamarca quieres que visite o qué cosa quiere que hable de Dinamarca. Estoy abierto a conocer todos los puntos de vista. Ok, el siguiente punto es muy importante porque no vas a cobrar así hayas entonces trabajado. ¿Por qué te digo esto? Porque hasta que tú no tengas una cuenta en coronas danesas no te van a pagar. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Esto implica tiempo que vamos a invertir para que salga entonces toda la documentación y al final salga entonces esa cuenta bancaria. Ese tiempo aproximadamente puede ser de un mes, mes y medio. Vamos a tomar entonces este mes, ¿vale? Para poder decir que esa cantidad. Ahí es cuando yo les digo que es muy importante, si ustedes vienen como miembros de familia, venir solos en un principio para, digamos, poder hacer camino. Y se los digo desde la experiencia, ya que yo también lo he hecho. Yo tengo una hermana, tengo sobrina y tengo familia. Es decir, yo sé cómo se hace. Es decir, lo he hecho en Portugal, lo hice en Chile y lo he hecho así. Y de verdad, así es como funciona, que hay mayor posibilidad de tener éxito. De verdad, todo lo que le digo no lo hago por mal. Lo digo para que ustedes vengan preparados y tengan la mayor posibilidad de llegar a tener éxito en emigrar. Por eso hago todas estas recomendaciones desde la mejor buena onda. Como ya les estaba diciendo, tenemos todo un mes entonces para poder sacar todos los papeles y digamos que tener la cuenta bancaria. Pero durante ese tiempo necesitamos comer. Así que como vamos a comer durante ese mes completo, yo estimaría que la cantidad que ustedes necesitan para comer por persona comprando en supermercado, la cantidad sería aproximadamente de 2.200 coronas por mes. Esto es lo que yo estimo. Y eso yéndose bajito. Porque no quiero que después me digan, no, pero es que yo no sé qué, un restaurante vale tanto. Si en un restaurante te gastas 200 coronas, 300 coronas y más en una sola sentada. Por último, jamás se vengan solo con esta cantidad que les estoy enseñando acá. Porque no, señores. Solo esta cantidad no va a alcanzar. Porque en un mes no lo van a hacer todo. Como les dije, el trámite va a tardar. Entonces es necesario multiplicar esta cantidad por 2 para poder entonces, digamos, que tener un presupuesto para 2 meses. Que vendría a ser corto. Mi recomendación en realidad vendría a ser que tengan un presupuesto para 3 meses, ya que 3 meses puede ser lo indicado. Señores, redoble de tambores, porque llegamos al momento decisivo.
estas son las cifras para este caso individual y para este caso de pareja o de amigos, porque puede ser una pareja de amigos también, que viene entonces a Dinamarca. Así que ustedes me dicen, ¿qué tal les parece estas cantidades presupuestadas? Muy pendiente porque tienen que hacerlo con mucho ojo. Mi deseo es, como siempre, hacer un presupuesto realista, pero sobre todo que les vaya muy bien en su próximo destino. Así que, señores, yo creo que hasta acá ha llegado el video. De verdad, muchas gracias por acompañarme. Si llegaste hasta acá, no se te olvide darle like, comentar y suscribirte. Bye bye. Será hasta la próxima.